México es un país, de alguna forma, en una encrucijada. ¿Por qué en una encrucijada? Porque México es un país que en este momento está enfrente de una bifurcación de caminos. Si nosotros tomamos el camino adecuado, si nosotros tomamos el camino que nos lleve a una transformación de fondo de este país, no hay ninguna razón por la cual este país no pueda ser una nación desarrollada, una nación que se fundamente en preceptos muy sólidos en lo económico, una nación que no tenga pobreza en un tiempo relativamente corto. México puede ver a otros países de la tierra que han logrado en apenas una generación salir de la pobreza y llegar finalmente a convertirse en países desarrollados. Pero si nos equivocamos, si tomamos el otro camino, un camino similar al que hemos venido tomando a lo largo de los últimos tiempos, nos va a ocurrir algo completamente distinto. Créanme que hay países como Argentina que nos pueden demostrar perfectamente que en apenas una o dos generaciones pueden pasar de ser países relativamente desarrollados a convertirse en países parias, en países con un terrible nivel de desarrollo. De hecho, Argentina es uno de los ejemplos más notables de un país que en apenas 50 años pasó de ser uno de los más desarrollados del mundo a ser el desastre económico que estamos viendo. México en la encrucijada, estamos enfrente de dos caminos y es muy importante lo que hagamos en este momento para cambiar la naturaleza de nuestro país. Vamos a empezar. Yo quiero empezar con una reflexión y esta reflexión es la siguiente: ten cuidado con lo que quieres, no sea que lo logres. Esto es algo que debemos pensar nosotros como profesionales, como estudiantes, como maestros, como ciudadanos de este país. Ten cuidado con lo que quieras, no sea que lo logres. ¿Por qué digo esto? A veces nosotros queremos lograr hacer alguna cosa. Muchos de ustedes seguramente quieren llegar a ocupar determinado lugar en una profesión, llegar o a ser respetados, o tener dinero en algunos casos, o ser famosos, o simple y sencillamente a ser el mejor profesional que se pueda en un determinado campo de actividad. Y a veces no nos damos cuenta de que si de verdad queremos algo, y si hacemos el esfuerzo de verdad en este campo de actividad, hay muchas posibilidades de que al cabo de algunos años sí podamos cumplir lo que deseamos. Pero lo que es cierto para las personas también es cierto para los países. Estamos en una situación actualmente los mexicanos en que si tenemos cuidado, si verdaderamente sabemos qué tipo de país queremos construir, lo vamos a poder hacer y lo vamos a poder hacer en un periodo relativamente corto. Durante mucho tiempo hubo gente, y déjenme decirles con toda honestidad que yo me contaba entre estas personas, que pensábamos que lo que en realidad teníamos que lograr en este país era simple y sencillamente la construcción de la democracia. La construcción de la democracia, sin embargo, ha resultado decepcionante para muchos. Nos hemos dado cuenta en México que finalmente la democracia no es un fin. La democracia es simplemente un medio para alcanzar otras cosas en la vida. Por eso quiero decirles que hay que tener cuidado con lo que queremos, no sea que lo logremos. Porque hay quien me puede decir el gran esfuerzo que la generación del 68 y los activistas políticos de los años 70 y 80 llevaron a cabo, y todos aquellos que participaron en la construcción de una democracia en México, todo ese esfuerzo, ¿para qué se llevó a cabo? ¿Para cambiar de inquilino en Los Pinos? ¿Para reemplazar a Nilda Patricia por Martita en Los Pinos? ¿Ustedes creen que vale la pena un esfuerzo tan grande, tan prolongado, simplemente para eso? Esta es una de las razones por las cuales hay tanta gente en nuestro país en este momento que se siente un poco decepcionada. Sí, ya llegamos a la democracia, ¿y eso qué? ¿En qué me ayuda? ¿Con qué se come? ¿Cómo puede ayudarme esto para construir un mejor país? ¿O qué tipo de país quiero verdaderamente construir? Esa es la gran pregunta. Ten cuidado con lo que quieres, no sea que lo logres. Y en este momento creo que tenemos que darnos cuenta de que la lucha por la democracia, que era muy importante, es apenas el primer paso en lo que debe ser la transformación radical y fundamental de nuestro país. Yo creo que hay muy buenas razones
por las cuales nosotros nos dedicamos durante mucho tiempo a tratar de construir una democracia. Vean esta gráfica. Si ustedes ven, no se los puedo mostrar aquí, pero si ustedes ven, en 1976, verán que la línea verde está hasta arriba. Esa línea verde representa al PRI, al Partido Revolucionario Institucional. La línea azul es el PAN, el Partido Acción Nacional. La línea amarilla es el PRD o su predecesor, el Frente Democrático Nacional. En 1976, los mexicanos tuvimos por primera ocasión en mucho tiempo, desde los tiempos de don Porfirio, tuvimos a un presidente de la República electo con el 100% de los votos. El 100%, créanme, no estoy hablando del 98 ni del 97, no estoy hablando del 100% de los votos. José López Portillo fue electo presidente de la República con el 100% de los votos. ¿Por qué? Porque el PAN, desencantado con la situación política, decía que no había garantías para tener un candidato y no postuló candidato. Porque los dos partidos de oposición de la izquierda, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que se decían independientes, apoyaron también a José López Portillo como candidato a la presidencia. Porque el único candidato realmente de oposición, Valentín Campa, fue postulado por un partido, el Partido Comunista, que estaba proscrito, y por lo tanto todos los votos que se sufragaron por él fueron anulados por las autoridades. Pero el simple hecho está en que cuando llegó el momento de hacer el recuento oficial de los votos de ese mes de julio de 1976, el resultado que se dio a conocer públicamente y que se registró en el Diario Oficial de la Federación nos decía que José López Portillo había sido electo presidente de la República con el 100% de los votos. Y por supuesto siempre hay, y hubo en ese entonces, políticos que nos decían, mira, esto demuestra que México ha llegado a un nivel superior de desarrollo político que otros países. En otros países ningún presidente alcanza el 100%. Nosotros los mexicanos tenemos un acuerdo total, nosotros los mexicanos tenemos un consenso total, nosotros los mexicanos hemos llegado al paraíso de la democracia, una situación en la cual nadie se opone al presidente de la República. Pero todos sabíamos que eso era un engaño, lo supimos entonces, lo sabemos ahora, sabemos todos que aunque sea para llevar la contra, muchos mexicanos vamos a votar en contra de cualquier partido que se encuentre en el poder. Es perfectamente natural, no es nada más un síntoma de rebeldía juvenil, es una parte esencial de la naturaleza humana y por supuesto parte esencial de la naturaleza de los mexicanos. ¿Qué pasó entonces? Empezaron a surgir voces, incluso dentro del propio sistema político, dentro del PRI, que dijeron, ten cuidado, un país que tiene el 100% de los votos apoyando a un candidato presidencial es un país que no le está abriendo las puertas a la oposición, es un país que no tiene válvula de escape, es un país que no tiene cómo dejar salir la presión hasta que haya un estallido violento. Hubo gente que señaló, es mejor tener sombrerazos en las cámaras que tener balazos en las calles. Es importante que tengamos una reforma política con el fin de permitir que las voces que se oponen al sistema político, incluso el sistema al que nosotros pertenecemos, puedan empezar a dar a conocer sus voces de protesta. Fue así que en 1977, apenas un año después de esta elección del 100% de 1976, que empezó el largo proceso de apertura política del país. En 1977 hubo una reforma electoral promovida por Jesús Reyes Heroles, que en ese entonces era secretario de Gobernación y que entendía perfectamente que el viejo sistema político, para sobrevivir, necesitaba, por supuesto, cambiar, necesitaba abrirse a la oposición. Vino después otra reforma electoral en 1987. Carlos Salinas de Gortari, que no le gustaba quedarse atrás en ninguna cosa, no hizo una ni dos, sino 3 reformas electorales